Continuamos con la varianza para datos que están en una tabla o datos agrupados. Se calcula del siguiente modo. Dice que la varianza se obtiene realizando la diferencia, la resta de la marca de clase menos el promedio o la media. Entonces, las X nuevamente recordemos representan a las marcas de clase y pues la media o promedio es esta X con la barra en la parte superior. Cada una de estas restas se elevará al cuadrado, como está indicado en la fórmula. Se va a terminar multiplicando ese resultado por la frecuencia de cada una de las clases y finalmente se realizará la suma de cada uno de esos valores para finalmente dividir entre el número total de datos. Entonces nos pasamos a la parte del ejercicio para desarrollar lo que corresponde. Entonces podemos observar, aquí ya está desplegada la fórmula para varianza con datos que están en una tabla y pues haremos lo que viene indicado. Dice, primero que nada, que iniciemos restando la marca de clase menos el promedio. Aquí yo quisiera remarcar lo siguiente, si recuerdan, esa es una parte de la columna que ya tenemos desarrollada. Aquí en esta columna ya habíamos hecho la resta de la marca de clase del 2.5 menos el promedio o media, que recordemos que cuando calculamos el promedio o media con tabla nos dio 5.88. Entonces ya hicimos la resta. La única novedad es que aquí se aplicó valor absoluto y por eso todos los valores están en positivo. Pero recordemos también que cuando una cantidad se eleva al cuadrado, pues de hecho también automáticamente ya se convierte en positiva. Entonces, de hecho, puedo tomar los valores, ya directamente los valores de esta columna. Y si no, pues se podría hacer el cálculo tal cual y no pasa nada. Entonces, vamos a tomar a las marcas de clase, les estaremos restando lo del promedio o media y el resultado de esa resta pues se va a elevar al cuadrado. Entonces, como les comentaba, lo voy a ir haciendo cada uno de estos cálculos. Entonces sería 2.5 menos 5.88 y eso elevado al cuadrado, que como les dije, de hecho el resultado de la resta ya está en esta columna. Ya nada más voy a elevar el 3.38 al cuadrado. Voy a tomar hasta el segundo decimal, 11.42, y para la siguiente es 1.38 elevado al cuadrado, 1.90. El siguiente valor es 0.62. Da como resultado 0.38 y continúa haciendo lo mismo para cada una de las restas. Ya que se ha realizado esto, nos regresamos a la fórmula de varianza y nos está proponiendo que al elevar esa diferencia al cuadrado, que multipliquemos ese resultado por sus respectivas frecuencias. Entonces, aquí también voy a agregar esa columna. Le voy a poner que el resultado de la columna anterior se va a multiplicar por la frecuencia. Entonces voy a tomar a esta última columna, 11.42, y lo estaré multiplicando por la frecuencia, que para la primera clase la frecuencia es 8. Entonces, multiplicado por 8, 91.36. Y así con las demás. Tomo al 1.90 y la segunda clase tiene como frecuencia al 15. Entonces, multiplicado por 15, 28.5. 28.5 28.5.
Continúo, punto 38 se multiplicará por la frecuencia 8. 3.04. Y ya voy a continuar lo mismo para los siguientes valores. Entonces, una vez realizadas todas las multiplicaciones, ahora sí, la fórmula, perdón, aquí está la fórmula, propone que realicemos la suma de cada uno de estos valores. Entonces, ya como tal solamente queda sumar esta última columna. 91.36 más 28.5, 3.04, 41.16, 64.02 y finalmente 87.64. 315.72. 315.72. Entonces, aquí en varianza quedará la división de 315.72 entre n, que es el número total de datos, 42. Entre 42 y termina quedándonos 7.51. Y prácticamente queda finalizado el cálculo de varianza para datos agrupados. Simplemente comparando este resultado con la varianza con datos sin tabla, aquí está varianza para datos no agrupados, quedó 7.08, aquí sí quedaron un poquito más despegadas, no demasiado, pero sí hay una diferencia entre una y otra.